competencias en pediatría para otras especialidades médicas. Puedo decir que no tenemos ningún conflicto de interés. El único interés que tenemos es el mejor interés del paciente, que es el único interés que debemos de considerar en todo nuestro curso. De hecho, el desarrollo es revisarse actualmente, cubrimos la currícula gerontopediátrica dentro de la oferta educativa de las diferentes áreas que integran el equipo de salud, otras especialidades médicas que atiendan a la misma, revisar estos modelos existentes de esas competencias en la medicina. Y de hecho, por ahí hay un artículo donde nos están proponiendo si realmente estamos haciendo un progreso o no. Y en él podemos ver, como están viendo, que en el 2005 realmente, solamente en medicina, en Estados Unidos, le dedicaban 9.5 horas y no las 110 que nos decía Carlos, que solo el 41% de las escuelas de medicina integrado tenían una currícula de geriatría y que, en realidad, esta asociación de colegios decía que deberíamos de crear unas competencias mínimas. De hecho, cada uno de los sistemas tiene cómo evaluar las competencias geriátricas y solamente en el círculo rojo, no nos metemos con otras profesiones que lo van a hacer otros grupos, vemos cómo realmente en medicina el ACME es el que está tratando de dar el cuerpo de acreditación para la medicina en Estados Unidos. Pero cuando analizamos cada una de estas disciplinas, vemos en el círculo del cuadrado rojo cómo es cierto, posiblemente hagamos evaluación, hagamos un diagnóstico, hagamos un plan de cuidados e implementación, pero hay una deficiencia tanto en evaluación como en educación como tal y las competencias culturales o étnicas que se están manejando. Y esto es muy importante que hagamos. Debemos de integrar, aunque el grupo 1 lo hizo, un buen currículum para tener un modelo satisfactorio. Y para eso queremos retomar lo que la Sociedad Americana de Geriatría en sus 8 objetivos lo está haciendo y sobre todo el objetivo 8 para el tema del día de hoy, que entendamos la importancia de los problemas geriátricos para la medicina interna, la neurología, la psiquiatría, la dermatología, ginecología y cirugía. Y que estos 8 objetivos, es cierto, lo están tratando de meter en esos 4 años, como están viendo, en el año 1, 2, 3, 4, esos objetivos para que sea longitudinal. Si hacemos esto, podemos influenciar a que muchos médicos tomen la iniciativa de hacer pediatría o otras especialidades que tengan influencia en esa área. De hecho, la iniciativa del 94 de la Sociedad Americana que está cumpliendo 35 años es hacer, lo acabo de presentar, un libro para especialistas en donde, en ese libro de especialistas, tiene un capítulo para cada una de las especialidades que ya mencionaron y existen otras como pudiera ser reumatología, oncología y otras más por ahí. De hecho, cuando vimos que esas 8 propuestas, esos 8 objetivos o ejes, como ya mencionado anteriormente, eran muy grandes, pues Martin nos dice, bueno, pues lo que queda en una mano, y nos da la propuesta de los 5 dedos con las 5 M's, en donde nos dice, pues por lo menos deberíamos de darnos en todas las especialidades médicas, que lo mismo que aquí, la multiplicidad, la medicación y todo lo que va con fin alrededor, la movilidad, la mente y obviamente lo que me importa como paciente en realidad, es decir, centrado en el paciente. Y de aquí, pues esta propuesta del año pasado y esta es lo que quisieran hacer. Realmente estamos cubriendo las expectativas para que todos los residentes de todas las especialidades puedan tener una calidad o una calidad en este cuidado del adulto mayor. Cuando vemos los estudios, solamente vemos que en solo 3 áreas, si lo vemos a través de los 4 años, como lo están viendo, y con un valor estadístico, solo los están enmarcados en rojo. Posiblemente para delirium, para las úlceras por presión y para la medicación tengamos cubiertos los objetivos. En los otros no se está haciendo para las especialidades médicas. Y de hecho, hay una iniciativa canadiense que independientemente de la especialidad médica que escojamos, si todos en un momento dado somos médicos consultantes, tendríamos que tener, y está la lista larga y por obvio de tiempo, no lo puedo hacer, pero será explicada seguramente en un capítulo de las respuestas, de conocimientos, como están viendo en lista larga, de actitudes, como están viendo, y también de habilidades o aptitudes. Que bueno, por obvio de tiempo no puedo. Pero, en realidad, para algunas de las especialidades, y decir que bueno, pues esto ya no es un problema, algunos decían del milenio, lo queremos hacer tal vez para el siglo XXI y algunos dirían, bueno, para la siguiente década, como lo estaba diciendo Patricio. Pero en realidad, si se dan cuenta,
las competencias muy parecidas, tanto para medicina interna como para medicina familiar, debido a lo país común pronto que quiere hacer Estados Unidos, pues ven aquí que tenemos que manejar adecuadamente los medicamentos, que tendríamos que tener una buena salud cognitiva, una salud afectiva y de comportamiento, que tendremos que ver una complejidad de las enfermedades múltiples o multicomplejidad, en donde tendríamos que tener una situación de la seguridad del paciente hospitalario, una situación de cuidado intermedio transitorio de un lado al otro, y por último, lo que ayer comentaba, de 40 competencias, ellas las han resumido, y por eso les quiero poner la última, solo en 26 competencias, en donde tienen ya por último un cuidado ambulatorio para estos médicos internistas. Obviamente para los cirujanos pasa algo parecido realmente. En realidad, los cirujanos lo que están viendo es, y que pueden estar obviamente certificados, por ahí hay un artículo en donde lo resumen muy fácil: una fase de cuidado, una competencia con ciertos dominios y cuáles son las competencias en ese primer nivel de atención. Y obviamente es muy sencillo: preoperatorio, transoperatorio, y cada uno de ellos hay esas competencias, como les estoy dejando leer. Obviamente esas presentaciones atípicas, ese manejo del medicamento, eso de cuidados en los problemas o trastornos cognitivos o cognitivos y de comportamiento, la complejidad o multicomplejidad, pero que esto seguiría todavía pues con esta situación de consentimiento informado o que se nieguen a hacerlo, la cuestión intraoperatoria, transoperatoria, y las mismas situaciones, y por último el postoperatorio. Y si cubieran esas competencias en realidad, pues ese médico cirujano tendría las competencias para poder atender a un paciente adulto mayor. De hecho, existen otras especialidades como psiquiatría, y en psiquiatría también, en conjunto también con la Sociedad Mexicana de Pediatría, las competencias que se proponen para pediatría se llaman ese cuidado, pero aquí, del paciente, pero aquí el conocimiento, los primeros niveles, ellos ya hacen un énfasis en los aspectos biopsicosociales muy amplio, y cada uno de ellos está en este artículo destacado un punto por punto, pero también en el punto de que tienen que desarrollar esas comunicaciones o habilidades o destrezas para poder comunicarse interpersonalmente con el paciente. Desde el punto de vista de emergencia, que es otra área crítica para el paciente de adulto mayor, también se proponen algunas competencias para esos urgenciólogos, como lo están viendo, esas manifestaciones atípicas de las enfermedades, esas evaluaciones de las caídas como tal, los problemas cognitivos y los trastornos de la conducta, el manejo apropiado de los medicamentos, esos cuidados de transición, el manejo muy importante del dolor y los cuidados paliativos, y el efecto de la morbilidad. Existe también, así como para el cirujano, competencias para el anestesiólogo que están descritas también ahí, y que obviamente pues están enfocadas más bien a esa toma de decisiones, a ese manejo quirúrgico, como están viendo, esta parte de esta observación pediátrica, pero sobre todo cognitiva, cardíaca, las órdenes no de resucitación, la evaluación funcional, ese manejo intraoperatorio, manejo del dolor muy importante, tanto pre y postoperatorio, y obviamente pues, el niño postoperatorio para que lo pudieran manejar. Pero en realidad, como ya estábamos viendo en otros temas y apartados de algunos de los ponentes magistrales, no solamente centrarnos en especialidades, sino también tendríamos que enfocarnos a problemas o síndromes geriátricos en especial, que prácticamente cualquier especialidad tuviera conocimiento, por ejemplo, de la fragilidad, que como decíamos es una de nuestras banderas, y está en un artículo publicado en agosto del año pasado, en donde tendríamos que transformar realmente el ámbito de todos los departamentos de urgencia para que fueran amigables al adulto mayor y a estos síndromes pediátricos, como pudiera ser la fragilidad, desde la eliminación de los pasillos, etcétera, que todavía ese artículo lo describe en detalle, sin olvidar que todas prácticamente las especialidades que vean a un adulto mayor y que no sean pediatras también tendrían que tener esta formación de competencias en los cuidados paliativos y saber cuándo, cómo, dónde detenernos con un paciente adulto mayor, como menciona este artículo canadiense. Y obviamente, si ya dijimos que hay que desarrollar las competencias de otras especialidades médicas no pediátricas, ¿dónde desarrollarlas? Y hay muchos artículos que mencionan que debemos de, en realidad, no solamente irnos a un
ámbito hospitalario, sino que tenemos que considerar las residencias de larga estancia y no solamente los asilos como está mencionado, que debería ser también incluir hasta la enseñanza en el domicilio, que también si estamos diciendo que habrá atención al domicilio, que todos estos contextos o estos entornos, sobre todo para que, como alguien decía, los buenos pacientes tienen buenos médicos, y si queremos ser buenos médicos, que atendiéramos en todos esos entornos y contextos. Y por último, que no estemos solos, que estemos tratando de hacer una relación en unas clínicas de evaluación pediátricas, pero que sean o como lo menciona al final del artículo, transdisciplinarias, en donde todos podríamos trabajar y hacer cada uno de nuestra parte. Si hacemos este tipo de clínicas transdisciplinarias, seguramente daríamos una mejor atención a nuestro paciente adulto mayor. Y ya que estoy tocando el tema del adulto mayor, lo más importante es que ha visto cómo a las diferentes especialidades se les está enseñando la valoración geriátrica y la parte final, que el paciente nos califique cómo estamos haciendo realmente la tarea y que en realidad, como están viendo aquí, se está examinando al entrenado, es decir, a ese médico o a ese profesionista, para saber si está haciendo bien la tarea para poder tratar a nuestro adulto mayor. Por lo tanto, las recomendaciones finales serían integrar una currícula teórico-clínica en la carrera de medicina, pero también en otras especialidades médicas, plantear un plan académico mínimo teórico-práctico para que todas las especialidades médicas lo tengan incluido y que verdaderamente esté centrado en el paciente, que creemos modelos de trabajo interdisciplinarios exitosos, como ya existen, como podría ser la ortopediatría, y ahí podríamos tomar algunas otras cuestiones. Sabemos que tenemos limitaciones, poca información en Latinoamérica, UNICEF ya lo dijo, PubMed en inglés riguroso, integrar en un futuro un modelo educativo de competencias para que esté centrado en nuestros países, que planteemos el proceso para poder implementarlo y mostrar sus resultados y beneficios. La propuesta pudiera ser lo que ya hicieron también el resumen la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría hace 3-4 años, 2013, en donde están haciendo unas competencias comunes para gerontología y geriatría, que están descritas en este artículo, en esos saberes, tanto teóricos, en esos prácticos, y los saberes actitudinales y éticos, y posiblemente retomar la propuesta que está haciendo la Sociedad Americana de Geriatría, pero con los segundos. Tenemos que tratar de trabajar en equipo, coordinándonos, que posiblemente un líder sea un geriatra, ¿por qué no? Un alma, un almático, o el cuerpo del Consejo Médico de Alma, que se permee a la sociedad de necesidad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener el apoyo, incluyendo el político. Este es un proceso de educación médica continuo, que esté adecuado al entorno de cada uno de nosotros, y no solamente del país, sino del medio en el que estemos trabajando, siempre desde una perspectiva de un curso de vida, y que incluyamos a otras, o podríamos decir a todas las especialidades. Muchas gracias. Excelente resumen de lo que existe. A ver, lo bueno es que te tengo confianza, entonces no lo vas a tomar mal. El resumen que hicieron del lector está muy bien que nos presenten lo que a lo mejor ya leímos o ya sabemos. A mí me gustaría que se arriesgaran más, o sea, que propusieran, que tú me dijeras, oye, para el urólogo en América Latina, estas competencias creo que mínimamente sean las que nosotros estamos proponiendo o nos gustaría que tuvieran. Hacemos mucho importar información de Europa a Estados Unidos y no generamos la propia. Tan es así que una de sus conclusiones es que no hay información, y tiene razón. De nuevo, ¿por qué no proponerla? ¿Por qué no decir estas competencias creo que son mínimas para todas las especialidades, y luego a lo mejor en cada especialidad agregar una que otra? Creo que esa es parte de lo que me gustaría haber escuchado que mencionaran. ¿Tiene derecho a réplica, doctor? No mucho, porque no más. No le dan volumen para que no replique. Ya, no tiene nada que decir. Bueno, la cuestión clemente es, por ejemplo, obvio, como somos mexicanos, ¿y dónde están las competencias geriátricas o gerontológico-geriátricas de las otras especialidades? Cuando nos pusimos a buscar en el PUEM, no las hay numerosas, es más, no están publicadas más que en el PUEM, que es un problema, y que en el PUEM las competencias que tienen todas las especialidades son muy generales, más no específicas. Y por eso
Bueno, por lo menos en lo que está escrito en las páginas, seguramente descripción y todo, pues lo tiene puesto. Ya, Eso pero puede ayudar ahí muchísimo, muchísimo, Sara. Pero lo que está publicado ya a la vista, para poder presentarlo como una evidencia, no las hay. Por eso es que una de las cosas que íbamos a poner tras bambalinas al final, que iba a salir esa pregunta, es que el reto es que empecemos a publicar nuestros programas académicos que tenemos en Latinoamérica con las competencias que tenemos. Ese sería uno de los retos que yo te las regresaría. Así como tú tienes medicina interna, así como tienes geriatría en Tijuana, que se publique cuáles son las competencias geriátricas que Pero aquí la cosa es más práctica. Yo encuentro segundo, como dicen hoy día, el voto segundo a Clemente, que ustedes como grupo y como expertos, al final de su capítulo, la pongan. Esto es lo que nosotros nos jugamos. Es justo. Mañana va a ser la líder en hacerlo, que de hecho se empezó a hacer, pero por obvio de tiempo no las tiene, la incluye entonces. Sí, en realidad el grupo hizo un gran esfuerzo en recopilar la información, porque hay muchas iniciativas en Norteamérica, en Europa, para tomar como guía, ¿verdad? Sin necesariamente imitar exactamente lo que ellos proponen, pero son buenas propuestas. O sea, yo creo que no hay que despreciar lo que ellos tienen, y por eso, de hecho, al final, como consenso del grupo, planteamos que los 8 objetivos que tiene la Sociedad Americana de Geriatría en alguna medida engloban nuestra propuesta como tal. Por supuesto que sí hay que arriesgarse y hacer una propuesta específica para cada especialidad, y realmente el tema era muy amplio para discutir, pero por lo menos nosotros dijimos, bueno, arriesguémonos con las básicas, las generales, para luego entrar a las específicas de cada especialidad, que de hecho tienen que ir más allá de las especialidades tradicionales como ortogeriatría, ¿verdad?, de lo que ya hay más experiencia, sino a otros niveles asistenciales también, que de hecho ese tema nos toca mañana y es donde también tenemos algunas propuestas. Bueno, pero jueguesela, si hay la apuesta aquí, si ustedes son los expertos, la ponen. Jefa, le damos la palabra a la doctora, ¿usted es del grupo? Sí. Va a defender al pobre alcalde, la mujer ha tenido que defender. Sí, si bien es cierto, existe una amplia y un bagaje diverso sobre qué competencias debieran tener las otras especialidades, creo que hay un consenso mínimo en el grupo y que sí lo hemos lanzado y que creo que es el eje transversal que debe existir de la docencia o de la enseñanza de la geriatría en todas las especialidades. Entonces, toda eslabón curricular tiene 2 componentes, el componente general y el componente específico. Para el componente general está claro que lanzamos que tienen que ser conceptos generales. Uno de ellos era, por ejemplo, el tema de la conceptualización, la definición, todo lo que es el proceso de envejecimiento y más. Cuando entramos a ver lo que es la competencia en el eslabón curricular de la especialidad, lo específico, entonces era muy diverso el tema de decir, por ejemplo, para urología, 5 competencias, qué sé yo, el síndrome de incontinencia urinaria. Si quiero neurología, para neurología, ¿qué competencia? De repente el manejo del evento cerebrovascular en los diferentes niveles existenciales, qué sé yo. Entonces, coincidíamos todos, por lo menos, en que debe ser estructurado de esta forma y en el lado específico, cada especialidad orientar al extracto de lo que significa manejar con 3 aspectos importantes, que es la interdisciplinariedad, que es el manejo del evento adverso y el tema del manejo de equipo, ¿no? O sea, coincidimos en que no necesariamente el tema específico tiene que ser un área clínica, qué sé yo, el evento cerebrovascular hemorrágico, no, sino es qué tiene que tener el especialista para que ayude a discernir mejor ese manejo de manera integral de la persona mayor. Muy bien, todo eso va a quedar escrito, pero aquí la jefa tiene otras cosas que decir. No, tú. Bueno, yo felicitar al grupo por la revisión que ha hecho, pero yo allá tengo 2 comentarios. El primero es que se ha equiparado todo el rato al geriatra a un clínico. Y bueno, evidentemente un geriatra tiene que ser un buen clínico, tiene que ser un líder clínico,
porque con su grupo multidisciplinar tiene que ser un líder, pero muchos de los campos de acción del geriatra no son en la clínica. Está la docencia, está la investigación. Esto es para especialistas, no para geriatras. Sí, sí. Nuestro Pero tema fue no especialistas en geriatría. No tocamos, en nuestro grupo no tocaba geriatría como tal, Competencias propias. tocaba otras especialidades, otras profesiones médicas. Vale. No, especialidades médicas. Para no geriatras, especialistas para no geriatras. Para otras especialidades médicas. Sí, no Vale, geriatras. pero bueno, también hay que saber comunicar, también hay que saber investigar. Que por eso Claro, lo pusimos que por eso eso es teníamos lo que esa, adolecíamos de esa comunicación y de Al las final. herramientas tecnológicas que se están Vale, proponiendo. entonces otro comentario. Esas competencias se cruzan completamente con las competencias que se presentaban en la ponencia anterior, que era pregrado. Entonces, ¿dónde está el nivel que empieza la competencia de posgrado y dónde debe terminar la competencia en un no especialista en geriatría? La respuesta es que no tienen un fin, tienen un principio, y que ese principio no sería, si quieres, desde premedicina o medicina, tendría que ir desde antes para que pudiéramos tener esas herramientas de comunicación, y que obviamente hay ciertas mínimas que serían para medicina y geriatría, y el especialista como tal de algunas otras ramas, durante todo ese trayecto de la especialidad tiene que Pero terminar. Todo eso va a quedar escrito en el capítulo, si no, lo van a borrar de la foto. Tienen que tener escrito eso en el capítulo, si no será borrado de la foto, porque así con los candidatos. El candidato primero, el candidato tiene... Vamos a ver, yo insistiría un poco también en que bajemos a la arena. Es decir, está bien toda la conceptualización, todo el marco teórico, pero bajemos a la arena. Bajemos a la arena y expongamos aspectos concretos. Si hay que decir que algo es malo e impresentable, digamos que es malo e impresentable. No aporta opciones para la mejora. Yo, si somos, no digo taxativos, pero sí muy aseverativos en lo que nosotros digamos, por supuesto podemos analizarlo, pero es que si no queda un documento blandengue que acaba no diciendo nada. Y entonces, sí, entonces yo creo que tenemos que decir, oiga, creemos que esto es así. Incluso volviendo a tu argumento de ayer, si no decimos nada nosotros, otros lo dirán por nosotros. Por tanto, digámoslo. Si nosotros creemos que hay que hacer esto, digámoslo, pero digámoslo claramente, para que no quede dudas ni sitio para la interpretación. Y luego hay otra cosa que me parecería que es muy importante y que traslada o se transmite a los 4 documentos de competencias. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a un geriatra y a la geriatría del resto de las especialidades médicas que nosotros ponemos? No el trabajar con trabajo multidisciplinar. No, eso es porque tenemos que trabajar sobre una cosa que si no trabajamos desde la unidad es imposible de abordar. Y eso es la función. Y eso tiene que quedar meridiano, absolutamente meridiano. El geriatra es el tipo que maneja al anciano desde la función. Y por tanto, la hemorragia, no sé qué, es tipo 3C, penetrante al ventrículo de la madre que le parió, es muy importante, seguro, pero no forma parte del código de conocimientos. Y esto es aplicable al pregrado, a otros especialistas y al especialista en geriatría. Y eso tiene que quedar muy clarito. ¿De acuerdo? Ha ganado como 4 votos, pero la jefa ahora tiene derecho a réplica. Jefa del grupo. Tal vez la pregunta, no sé, a mi humilde criterio, no, yo la esperaba de ustedes con un reto mayor que decir cuáles son las competencias, porque eso no es lo complicado aquí. Lo complicado es cómo lo vamos a hacer. Que yo creo que eso es lo que no vamos a encontrar en un artículo y lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Y si me parecen a mí... Eso es un segundo paso. Sí, bueno, pero es que hay que ir ahí. Primero, ¿verdad? sepamos qué es lo que tenemos Pero eso que no hacer. es lo Y luego, difícil, ¿cómo lo hacemos? porque de hecho yo creo que, o sea, en lo que nosotros revisamos, el poder aterrizar las cosas y decir estas y estas y estas son las competencias, no va a ser lo complejo. Lo complejo es cómo grupo lo vamos a aterrizar. Y hay una propuesta nuestra, que es el paso que dimos adelante,
que de hecho no pudimos extendernos, pero es que de aquí debería salir un grupo encargado de la aplicación de esto que nosotros estamos proponiendo, porque si no se va a quedar en el qué, pero en el cómo, ¿verdad? Doctora, usted misma se ha autocrucificado. Vamos a ver, las cosas se consiguen poco a poco. Las cosas se consiguen poco a poco. Yo durante muchos años di un curso para residentes sobre investigación. Y lo que decía en la primera clase, en la primera hora, era en el Karolinska es el que da el premio Nobel. En el Karolinska no saben que estamos reunidos aquí. Que nadie piensa que por hacer el curso este le van a dar un premio Nobel de nada. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Es decir, aquí no hay ningún ministro de Educación viendo qué es lo que pensamos nosotros. Y nadie va a venir a decirnos, a ver, más gente, vosotros estáis simpáticos, decirme cómo lo tengo que hacer. No, nosotros somos un lobby más de los muchos que quieren cosas de formación. Y cada uno, como decía otro, bienvenido al mundo de los adultos, defiende sus intereses. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Dejar bien claro qué es lo que piensan los geriatras de Latinoamérica o los de ALMA. Estos son las competencias. Y luego llega la fase 2. Pero si ni siquiera sabemos qué queremos hacer, estamos fregados. O sea, aquí el objetivo es definir las competencias y que quede un documento muy clarito qué es lo que nosotros pensamos que son las competencias. Luego sobre eso podemos seguir avanzando, ¿no? Muy bien. Aplauso entonces al grupo.